Bueno, vamos a continuar con el 4. El ejercicio 4 dice, explica por qué, apartado A, los éteres son polares. Bueno, los éteres son polares por la siguiente razón. Recordad cuál es el grupo éter. Carbono, enlace sencillo, oxígeno, enlace sencillo, carbono. Recordad que el éter el grupo funcional éter tiene una geometría angular. Es similar a la estructura o a la geometría de la molécula de agua, solo que en ese caso en lugar de 2 carbonos el agua tiene 2 hidrógenos, pero es angular. Recordad a qué se debe, a los pares de electrones no enlazantes o no compartidos, etc. O sea, al ser un grupo funcional angular, por un lado, y en segundo lugar, el hecho de que el oxígeno es un átomo más electronegativo que el carbono, significa que los electrones de estos enlaces sencillos, los electrones se acumulan o se desplazan mayoritariamente hacia el oxígeno o pasan más tiempo cerca del oxígeno que de sus respectivos carbonos, razón por la cual el oxígeno tendrá una carga parcial negativa, mientras que los carbonos tendrán cargas parciales positivas. Eso significa que cada uno de estos enlaces carbono-oxígeno tendrá un momento dipolar, tendrá un vector momento dipolar que se dirige del carbono al oxígeno. Ambos vectores tendrán el mismo módulo porque los enlaces carbono-oxígeno son idénticos, pero tendrán direcciones distintas ya que el grupo funcional es angular. Si sumáis ambos vectores de los enlaces obtendréis un vector momento dipolar resultante para el grupo funcional éter. Luego, esto es lo que explica por qué son polares. Dice el apartado B, ¿por qué los éteres tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes isómeros? Ya sabéis por qué. En el punto de ebullición la importancia radica en la intensidad o fortaleza de las fuerzas intermoleculares de las moléculas consigo mismas. Los alcoholes interaccionan consigo mismos mediante enlaces de hidrógeno y los éteres no tienen grupos OH, luego no interaccionan consigo mismos mediante enlaces de hidrógeno, sino mediante unas fuerzas intermoleculares más débiles que se denominan interacciones o fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Lo de que éteres y alcoholes isómeros significa que tienen masas molares idénticas. Entonces, para éteres y alcoholes de masas molares similares, los alcoholes tienen puntos de ebullición mucho más altos que los éteres. Razón, la presencia de los grupos OH y por tanto la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno consigo mismos. Apartado C. Sin embargo, aunque los puntos de ebullición son muy diferentes, sin embargo sus solubilidades en agua no son tan distintas. Es decir, para éteres y alcoholes isómeros, isómero significa misma masa molar en este caso, pues el apartado de C dice que las solubilidades en agua de éteres y alcoholes isómeros no son muy distintas. Y no lo son porque tanto los éteres a través del oxígeno como los alcoholes a través de los OH pueden formar enlaces de hidrógeno con los grupos OH del agua. Si bien es verdad que tanto éteres como alcoholes pueden formar enlaces de hidrógeno con los OH del agua, los alcoholes, debido al grupo OH, forman un mayor número de enlaces de hidrógeno que el éter correspondiente. Entonces, aunque tienen solubilidades similares en agua, normalmente los alcoholes isómeros son más solubles que los correspondientes éteres. Bueno, el apartado D no lo vamos a explicar. Vamos a pasar de él, ¿de acuerdo? Es más complejo, más complicado y no lo hemos explicado en teoría. Apartado E. Dice el propanol, CH3, CH2OH, hierve, o sea, tiene un punto de ebullición más alto que el hidrocarburo correspondiente. El hidrocarburo correspondiente significa hidrocarburo de una masa molar semejante. El hidrocarburo de masa molar semejante al propanol, no, esto no es propanol, esto es etanol, esto está equivocado. Propanol debería tener 3 átomos de carbono.
Bueno, da igual. Propanol o etanol, ¿por qué tiene un punto de ebullición superior a su hidrocarburo correspondiente? Ya sabéis por qué. Los alcoholes tienen grupos OH. El hidrocarburo correspondiente sería el propano o el butano. Tanto el propano como el butano a temperatura ambiente son gases, es decir, no tienen grupos funcionales, no tienen grupos polares, no pueden formar, por supuesto, ni enlaces de hidrógeno, ni interacciones dipolo-dipolo, en fin. La razón está sobre todo en la presencia de los grupos OH, que son muy polares y pueden formar enlaces de hidrógeno, mientras que el hidrocarburo correspondiente carece de grupo funcional. Dice el apartado F, explica por qué el N-hexanol, este sí está bien, 1, 2, 3, 4, nada, tampoco está bien. Este es el N-pentanol, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, o sea, N-pentanol. No es soluble en agua, pues, o es muy poco soluble en agua. Ya sabéis por qué. El responsable de la solubilidad en agua de un alcohol es el grupo OH, la cabeza, que es polar. Y es soluble, el grupo OH es soluble debido a los enlaces de hidrógeno que establece con el agua. Sin embargo, la cadena de hidrocarburo es una cadena hidrofóbica. Los grupos CH3 y CH2 no interaccionan con el agua. Es más, de alguna manera el agua, esto entre comillas, es repelida por esa cadena. Por lo tanto, si la cadena es pequeña, el efecto de la solubilidad del OH supera al efecto hidrofóbico de la cadena. Y entonces los alcoholes pequeños son solubles. Pero si la cadena de hidrocarburo va siendo cada vez más grande, llega un momento que el OH, el efecto de solubilidad del OH no es capaz de compensar el efecto hidrofóbico de la cadena de hidrocarburo, porque es demasiado potente, ya que esta es muy grande, y entonces el alcohol, su solubilidad disminuye drásticamente a medida que la cadena de carbono aumenta, hasta el punto que llega que deja de ser soluble. Pues bien, a partir del butanol, los alcoholes dejan de ser solubles en agua. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Bien, vamos a explicar ahora el ejercicio número 5. Dice, los compuestos de cada una de las siguientes parejas tienen más o menos la misma masa molar. Pregunta, explica los siguientes hechos experimentales. En el apartado A tenemos una amina terciaria formada por un nitrógeno, 3 carbonos y 9 hidrógenos. Y su isómero con la misma masa molar es una amina primaria, con los mismos carbonos, los mismos nitrógenos, 1 y los mismos hidrógenos, 9. Pues bien, fijaros, el punto de ebullición de la amina terciaria es 3 grados. La de la amina primaria, con la misma masa molar, son 49 grados centígrados. ¿Cómo explicáis esto? Recordáis, punto de ebullición depende del tipo de fuerzas intermoleculares que establecen las moléculas consigo mismas. Las moléculas terciarias, las aminas terciarias no tienen enlaces NH. Luego no pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismas. Eso significa que son muy volátiles. No hay que calentar mucho para que se evaporen, ya que no hay que romper unas fuerzas intermoleculares muy fuertes. La amina primaria correspondiente tiene 2 enlaces NH, luego puede formar numerosos enlaces de hidrógeno consigo mismas. Razón por la cual hay que calentar mucho más, hay que aportar mucha más energía, hay que calentar hasta casi 50 grados para romper esos enlaces de hidrógeno entre ellas y pasar las moléculas de estado líquido a estado gas. Razón, por tanto, los enlaces de hidrógeno otra vez. Para el B, dice el 2-metilpropano, que sería esto representa un carbono, este punto central otro carbono y este otro carbono, o sea que esto es CH3, CH2, CH3. Y en la posición 2, un grupo metilo, CH3. Esto es 2-metilpropano, punto de ebullición menos 12. Y el correspondiente isómero lineal, el N-butano, sería este, 1, 2, 3, 4. O sea, 2-metilpropano y N-butano tienen los mismos átomos, el mismo número, el mismo tipo de átomos, todo igual. La única diferencia es la forma.
El 2-metilpropano tiene una forma esférica y el butano es lineal. Entonces, ¿cómo justificamos que el 2-metilpropano tenga un punto de ebullición inferior al isómero lineal? ¿Por qué el isómero esférico tiene un punto de ebullición menor que su isómero lineal? La razón estriba en que, vamos a ver, en el caso de los hidrocarburos, la única fuerza intermolecular que explica los cambios de estado físico es la fuerza de London. La fuerza de London es una fuerza universal que depende de la masa molar. Pero resulta que estos dos grupos tienen la misma masa molar. Entonces, a igualdad de masa molar, para los alcanos, la diferencia estriba en la forma. Os recuerdo que las fuerzas de London se establecen mediante un contacto superficial entre las moléculas. Está claro que las moléculas esféricas, los puntos, la superficie de contacto entre dos moléculas esféricas es mucho menor que la superficie de contacto de la misma molécula, pero lineal. En las moléculas lineales o alargadas la superficie de contacto es mayor. Luego, para la misma masa molar, cuanto más lineal sea la molécula, mayor superficie de contacto, mayor número de fuerzas de London, mayor número de fuerzas que hay que romper para pasarla a estado gas, mayor energía, mayor punto de ebullición. ¿De acuerdo? Bien. Y en el apartado C tenemos el N-octano, el octano lineal, y su isómero ramificado, que sería el 2,2,3,3 tetrametilbutano. Aquí estamos hablando ahora de puntos de fusión. Fijaros, los de puntos de fusión es justo al revés que los puntos de ebullición. Aquí tenemos un alcano lineal y su isómero esférico. Habíamos dicho que para el punto de ebullición, cuanto más alargado, mayor el punto de ebullición. Pues aquí es justo al revés. Y la razón no es por el hecho de que haya cambiado el concepto de la superficie de contacto. La superficie de contacto sigue siendo la misma. Una molécula alargada tiene más superficie de contacto con otra molécula alargada que si fuese esférica. Sin embargo, en el caso de los sólidos, además de la superficie de contacto, influye muchísimo, o además también del tipo de interacción, influye muchísimo la forma, porque la forma de la molécula facilita que el sólido sea cristalino. Un sólido cristalino es un sólido cuyos componentes están perfectamente ordenados, maximizando sus fuerzas de atracción y de cohesión. Pues bien, el 2,2,3,3 el tetrametilbutano es una molécula esférica que en estado sólido cristaliza, mientras que el octano lineal no. Eso explica que haya que someterle o aportarle una mayor energía al sólido cristalino del tetrametilbutano para fundirlo que al su isómero de octano sólido.